Levítico capítulo 22. Este estudio lo titulamos Ofrendas aceptables. Este capítulo, junto con el capítulo anterior, el capítulo 21, describen mandamientos relativos a la santidad y a la pureza ritual de los sacerdotes, que, como ya lo comentamos anteriormente, el propósito original de esta santidad y purificación fue para toda la nación de Israel, y que por causa de la desobediencia del becerro de oro, ustedes recordarán, finalmente el procedimiento de santidad y que implicaba esta promesa del Señor para su pueblo, tuvo que cambiar para que dicho acontecimiento fuera justificado solamente por aquel que es el único santo y puro, Yeshua, en quien somos justificados para ser parte de este reino de sacerdotes y gente santa, como una nación importante entre las naciones del mundo. Esa importancia, por supuesto, que la reflejaría el cumplimiento de sus mandamientos, de los mandamientos del Señor. En este sentido, la santidad de todo Israel estaría dividida en tres partes, de forma general. Es decir, la congregación, la santidad de la congregación del pueblo de Israel, la santidad de los sacerdotes y la santidad del sumo sacerdote. Dicha santidad y purificación implicaba que el sumo sacerdote tendría el grado de santidad espiritual en su vida muy alto. Como ya lo vimos, analizamos incluso algunos aspectos que lo diferenciaban en relación a los otros sacerdotes. Sin embargo, a partir de la venida de Yeshua, junto con la destrucción del templo de Jerusalén, pues este servicio sacerdotal levítico concluiría, para dar paso a aquella nación santa y reino sacerdotal espiritual conformado por los creyentes que estarían formando la restauración del reino. Entiéndase como el tabernáculo. Ustedes recordarán que uno de los simbolismos proféticos del tabernáculo tiene que ver con el reino, el Edén, y aquello que se perdió por causa del pecado original. El tabernáculo de santidad, que en su momento este reino fue roto, la división del reino, y que fue causa de la dispersión. Un sacerdocio que de ninguna manera sustituiría al sacerdocio levítico, por supuesto, que es el que nosotros al que estamos aspirando como nación, una nación de reyes y sacerdotes, como lo comentábamos en el capítulo anterior. Y en consecuencia, ahora todos estamos llamados a adquirir ese nivel de santidad, cual sacerdotes de antaño, teniendo ahora ya un gran sumo sacerdote sirviendo en el tabernáculo celestial, Yeshua, nuestro Mesías. Hebreos capítulo 7, verso 26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Estas palabras importantísimas del autor de la carta a los Hebreos nos reflejan, obviamente, de todo el sistema sacrificial hasta el tiempo de la venida de Yeshua y posteriormente en el tiempo de su ascensión al lado del Padre. Así es que bajo esta perspectiva analicemos este capítulo que nos va a referir el grado de santidad y purificación al que estamos llamados todos, entendiendo, por supuesto, las analogías y las simbologías que estuvieron representadas en aquel sistema sacrificial y que hoy repercute en nuestras vidas consagradas. Así es que por favor en sus Biblias acompáñenme a Levítico capítulo 22. Y vamos a leer desde el versículo 1. Dice: habló el Señor a Moisés diciendo: di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre. Yo, el Señor. Bueno, este mandamiento implicaba literalmente una restricción para los sacerdotes
incluyendo al mismo Aarón, para abstenerse de tomar las cosas que tenían que, es la clasificación de santas, y que el pueblo hubiese dedicado al Señor para no profanar su nombre. Este mandamiento hoy en día tiene toda la implicación relacionada con todo lo que los creyentes llevan a cabo por considerar que de esta forma sirven al Señor. Y uno de los temas más cotidianos, pues es el tema de las ofrendas, que los creyentes en gratitud hacen a algún ministerio, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, pues la pregunta aquí sería si los líderes han comprendido el nivel de responsabilidad que están adquiriendo cuando toman las ofrendas para servirse de ellas o ocuparlas en cosas que son en ocasiones totalmente vanas o ajenas y que no constituyen nada que tenga que ver con los propósitos fieles de un verdadero llamado. Y esto es lo delicado de este tema. En este sentido, tenía que haber una separación en el uso sagrado de las ofrendas. Eso es lo relevante de este tema, porque recordemos que uno de los propósitos de todas las ofrendas, pues primordialmente pues era el sostenimiento de los levitas, los diezmos, las ofrendas, y en un momento dado todo esto tenía que pasar por un proceso de purificación, un ritual de santificación, etcétera. Así es de que por esa razón la restricción, para que no tomaran de las cosas santas que el pueblo de Israel estaba ofreciendo al Señor. Dice el verso 3. Diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran al Señor, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo, el Señor. Bueno, este mandamiento implicaba que los sacerdotes tuvieran mucha responsabilidad acerca de cualquier impureza ceremonial y en ocasiones física también, que pudiera blasfemar, afectar, ofender el nombre del Señor al acercarse a las cosas santas que el pueblo había consagrado al Eterno. Esto obligaba a los sacerdotes a tener conciencia de que el Señor sabría si algún sacerdote estaba en impureza y en este caso se acercaba de forma irresponsable a las cosas santas consagradas. Hoy en día podemos entender este impedimento bajo la responsabilidad de la condición espiritual y física que inclusive en que podríamos nosotros encontrar delante del Señor, en donde quiera que nosotros nos encontremos, en la dispersión del mundo. Y el ejemplo más común en estos días, ¿cuál podría ser? Bueno, las fiestas del Señor. Recordemos que son 7 fiestas anuales establecidas por el Señor, que las tenemos como cosas santas, como mandamiento general para todos. Y en un momento dado, nosotros presentamos en santidad y pureza de corazón estas conmemoraciones al Señor. Lo que tiene que ver con la condición en la que se encuentran nuestras vidas, ¿no? La condición espiritual y física. El apóstol Pablo, hablando de esta condición en la que el Señor sí ve en cada uno de nosotros nuestra condición, él escribió lo siguiente, dice 1 Corintios capítulo 11, verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Bueno, a continuación se van a describir las condiciones de impureza que impedían a los sacerdotes tomar de las cosas santas consagradas al Señor. Así es de que esto pues es muy importante. Hoy en día, como estamos viendo, tiene implicación, aunque no hay templo, pues tiene implicación todas estas reuniones, consagraciones
congregaciones que llevamos a cabo cada vez que hay una fiesta del Eterno, pues bueno, es un punto muy importante porque debemos presentarnos delante del Señor. Es un tiempo que dedicamos, que consagramos al Señor, pero tiene que ser en santidad. Y en caso contrario, pues aquí estamos viendo, ¿no? Desde entonces, cómo es que el Señor está estableciendo ciertas consecuencias, aunque eran mandamientos específicamente para los sacerdotes. Hoy lo podríamos entender nosotros en ese sentido, sin pensar desde luego que estamos sustituyendo a los sacerdotes levíticos. Por supuesto que no. Dice el verso 4 de Levítico 22, cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquiera cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil, por el cual será inmundo, u hombre, por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquiera inmundicia suya. La persona que lo tocare será inmunda hasta la noche y no comerá de las cosas sagradas, antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose con ello. Yo, el Señor. Guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello. No sea que así mueran cuando la profanen. Yo, el Señor, que os santifico. Como vemos, se mencionan contaminaciones o inmundicias que se refieren en capítulos anteriores para el pueblo ya en general. Lo que nos indica a nosotros que los sacerdotes también podían llevar a cabo ciertos procedimientos para proceder a la limpieza de su inmundicia, lo cual nos indica que la condición en la carne y sus consecuencias en el mundo se hacían presentes en los sacerdotes también, muy a pesar de que sobre ellos incluso estaba el Espíritu del Señor, sobre todo cuando servían en el santuario. Bueno, independientemente de esto, nos queda claro a nosotros que los sacerdotes debían ser santos, apartados. Recordemos que cuando analizamos las contaminaciones que se describen en el pasaje anterior, que eran para el pueblo, pues en su momento, en los capítulos anteriores de este libro de Levítico, entendimos que en ocasiones esas contaminaciones estaban relacionadas con el aspecto espiritual de las personas. Por eso los sacerdotes tenían la responsabilidad de ser un ejemplo en todos los aspectos de sus vidas, en las relaciones con su familia, con sus vecinos, etcétera, etcétera. Bueno, continuamos en el verso 10 de Levítico 22. Ningún extraño comerá cosa sagrada, el huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada, y no tuviere prole, y se hubiere vuelto a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. Bueno, qué importante mandamiento en el cual puede recuperar la condición, una condición específica de santidad, la hija del sacerdote. Interesante. Estos mandamientos prohibitivos se encuentran relacionados con el mandamiento que prohibía a los extranjeros y a los sacerdotes comer de la Pascua. Ustedes recordarán cuando estudiamos el capítulo 12 del libro de Éxodo, que analizamos todo el mandamiento relacionado con la fiesta de la Pascua, en donde hay restricciones para los extranjeros, para los jornaleros. Y bueno, estas prohibiciones y excepciones, porque también hay excepciones, son muy similares a estas que se mencionan en este pasaje. Vamos a recordar esto en Éxodo capítulo 12, a partir del verso 43. Dice, el Señor dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado.
El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se dan cuenta que hay una restricción. Se comerá en su casa, en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua, ese es otro tipo de extranjero, un extranjero que ya estaba relacionado, que ya estaba familiarizado con la forma de vida, con los hábitos, con la forma de vivir bajo la ley del Señor, por vivir con el pueblo. Por eso dice, mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para el Señor, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y entonces será como uno de vuestra nación. ¿Te das cuenta? Qué interesante. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Bueno, podemos entender que la Pascua, como lo mencionamos anteriormente, es un mandamiento que implica santidad, por supuesto, consagración y aptitud espiritual para poder participar de ella. Y como lo refirió el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, la transgresión a dicha santidad repercute en enfermedades incluso, hasta en la muerte de quienes participan de las cosas santas, en franca transgresión a los mandamientos que resguardan las cosas santas, las cosas que se están consagrando al Señor en santidad. Podemos ver con claridad que la santidad es un aspecto que se encuentra presente en nuestras vidas. Una vez que hemos hecho pacto con el Eterno, y ello, por supuesto, que nos implica una gran responsabilidad a todos los que nos estamos considerando integrantes del pueblo. Así es de que bueno, continuamos en el verso 14. Dice, y el que por hierro comiere cosas sagradas, por algún error, añadirá a ella una quinta parte, y le dará al sacerdote con la cosa, y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, los cuales apartan para el Señor, pues les harían llevar la iniquidad del pecado comiendo las cosas santas de ellos, porque yo, el Señor, soy el que los santifico. Así que aquí se menciona el error de alguno de ellos, como un pecado por error, por comer cosa sagrada, alguna cosa que se haya ya consignado, designado para ser consagrada al Señor. Y en cuyo caso, en aquel entonces, pues bueno, la ofrenda que ya había sido consagrada debía ofrecerse de esta ofrenda una quinta parte más de la ofrenda. De esa manera se reparaba el error, por así decirlo. Esto significa que el hecho de que las personas ignoraran la ley no les era ninguna excusa para su cumplimiento. Y en consecuencia el resguardo del lugar santo, como consecuencia, pues bueno, para los sacerdotes les implicaba una mayor responsabilidad todavía, por supuesto. Continuamos el verso 17. También habló el Señor a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto al Señor, para que sea aceptado ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Así es que este mandamiento tiene todo el sentido si consideramos que todas las ofrendas, en un sentido profético, el Señor las recibía bajo la mira del sacrificio perfecto que llegaría a ocurrir en el tiempo de Yeshua. En el capítulo anterior hay una referencia muy específica y muy especial en relación a la descendencia de Aarón, que los varones tuvieran algún defecto físico, quienes en su momento ellos no podrían llevar a cabo la labor sacerdotal.
por causa de, de cualquier defecto físico. Y también hablamos de este tema, ¿por qué? Del tiempo de Yeshua. Porque todo esto, esta perfección de la que se habla, tanto de los sacerdotes como de las ofrendas, en ambos aspectos, Yeshua cumplió los dos aspectos. ¿Por qué? Porque fue el sacerdote en su momento y él llevó a cabo toda esta ofrenda. Y él fue la ofrenda misma, él fue el sacrificio, él fue el Cordero de Dios sacrificado. Así es de que en él se complementan estos dos aspectos en donde no tenía que haber defecto alguno, tanto en los sacerdotes como en las ofrendas. ¿Ok? Así es de que, ¿por qué? Precisamente porque la mira desde aquel tiempo estaba en el sacrificio perfecto que llegaría a ocurrir en el tiempo de Yeshua. Porque el Hijo de Dios fue sacrificado, fue el sacrificio perfecto en todo, lo que nos indica que sin importar el tipo de perfección en la ofrenda, que en aquel entonces sería el animal sacrificado, el Señor no la recibiría si la actitud del corazón de la persona no era la adecuada. Esto rebasaba todo el aspecto de supervisión que llevaban a cabo los sacerdotes. Esto el Señor lo sabía. El apóstol Pablo, hablando de este tema para nuestro tiempo en que el sistema sacrificial ya dejaría de existir, en un momento dado se refirió a la perfección de la ofrenda de forma alegórica para hablar de la forma en que se presenta a todo hombre en perfección para Dios. Todo, es decir, toda aquella persona la que está siendo edificada en palabra de Dios, por causa de la predicación de su palabra, se está preparando en perfección para Dios. Pero esa perfección solo es en el Mesías, en Jesucristo. Por eso es importantísimo que toda predicación se base en la doctrina del Mesías. De otra manera, es una pérdida del tiempo. Es una pérdida de tiempo porque si no se basa en la predicación de la doctrina, de la fe del Hijo de Dios, estamos perdiendo tiempo precioso. Y muchos de aquellos que están esperando escuchar el buen mensaje de que de forma sobrenatural va a obrar en ellos, pues bueno, en ocasiones van a tener que esperar un poco más, quizás. Colosenses capítulo 1, verso 27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Mesías, en vosotros la esperanza de gloria. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar como una ofrenda perfecto en el Mesías Yeshua a todo hombre. ¿Ya te diste cuenta? Esa es la condición. Debe ser presentado perfecto en el Mesías, en Cristo, en Yeshua. Para lo cual también trabajó mucho. Y hablando Pablo del esfuerzo que le estaba llevando a cabo, dice: por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. En todo momento Pablo jamás se adjudicó toda esta labor a sí mismo, sino siempre reconoció que todo esto que él hacía, por supuesto que era sobrenatural y era de parte del Señor. El sentido de la perfección natural de las ofrendas obligaba a los israelitas a escoger con mucho cuidado lo mejor de sus ganados para los sacrificios. Y la razón es que esas ofrendas representaban las alabanzas del pueblo hacia Dios por su bondad. Esa es la razón por la que un animal que tuviera imperfección no podría ser apto para el propósito. En ese sentido, los sacrificios eran el vínculo entre el pueblo y el Señor. Y para ponerlo en perspectiva correcta, podemos comparar aquellos sacrificios con los presentes que los súbditos de un rey, de cualquier reinado, imagínate cualquier reinado, donde los súbditos le hacen presentes al rey, regalos. Bueno, es claro que los súbditos van a escoger lo mejor de lo mejor para ofrecerle a su rey. En los en los tiempos de la monarquía, ¿sí? Los últimos tiempos que ya la monarquía casi está extinta en nuestros días,
Pero en los tiempos en donde la monarquía estaba en su apogeo, cuando un súbdito quería rendir honor a su soberano, reconocer su lealtad, aplacar su ira, suplicar su perdón, etcétera, etcétera, ¿qué era lo que hacía? Pues traía presentes. Es aquí donde podemos entender la analogía que representaban todos los sacrificios ofrecidos al Señor, que implicaban gratitud, adoración, motivos de oración y de confesión, incluso de expiación, de perdón, ¿no? El profeta Malaquías, fíjense nada más, vamos a poner atención en esto para entender por qué razón el Señor hizo mucha énfasis en la santidad de todas las ofrendas. Y dice el profeta Malaquías, hablando del reclamo del Señor para los sacerdotes. El Señor le reclamó a los sacerdotes por permitir que las ofrendas que en un momento dado fueran imperfectas, que fuera lo menos, lo peor que le estaban llevando al Señor por parte del pueblo. Fíjense, dice Malaquías capítulo 1, a partir del verso 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Fíjate la perspectiva, de dónde comienza el Señor, hablando en un sentido común. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Y cuando ofrecéis al animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o al enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso te agradará a ti o le serás acepto? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa del Señor, y cuando decís que su alimento es despreciable. ¿Qué habéis además dicho? ¿O qué fastidio es esto? Oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis. Dice el Señor de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, o presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice el Señor. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica al Señor lo dañado, porque yo soy grande rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Impresionante la reprensión del Señor a través de Malaquías a todo el sacerdote, a todo el sacerdocio de aquella época. Impresionante. Así es que hoy en día, que tu ofrenda al Señor puede ser considerada, quizás, ¿qué se te ocurre? El día de reposo, el Shabbat. ¿Consagras un tiempo de calidad para guardar el día? ¿O solo dejas que pasen las horas esperando que termine el día de reposo? Considera la reprensión que hizo Malaquías a aquellos sacerdotes. Y si hoy consideras que tú quieres formar parte de esta nación santa y reino de sacerdotes que tienen el propósito a partir de la venida de Jesucristo de ser luz a las naciones, entonces considera si realmente estás haciendo los votos necesarios para que tu ofrenda, todo tu sacrificio vivo,
realmente es agradable al Señor. Eso ya es respuesta de cada quien en lo interior. ¿Por qué? Porque el Señor conoce los corazones de absolutamente todos. Continuamos en el verso 21, dice, asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz al Señor para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos al Señor, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar del Señor. Buey o carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis al Señor animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se os aceptarán. Esta lista de defectos que vemos aquí en este pasaje describe a las ofrendas que no serían recibidas por parte de los sacerdotes para el Señor. Y las razones son las mismas que ya comentamos, ¿no? Defecto y la ofrenda. Verso 26. Y habló el Señor a Moisés diciendo, el becerro o el cordero o la cabra cuando naciere 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido al Señor. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Bueno, eso ya lo habíamos visto también en capítulos anteriores. Estas dos hipótesis, dos prohibiciones que se encuentran totalmente vinculadas, ya están relacionadas porque la razón es porque no debía sacrificarse a un animal antes de los 8 días de nacido. ¿Y por qué? Porque también se describe que no debía sacrificarse el mismo día a la madre y al hijo. Esto tiene que ver con un mandamiento en donde está relacionado el impedimento para cocer al cabrito. ¿Ustedes recuerdan ese mandamiento que dice no cocerás al cabrito en la leche de su madre? ¿Ok? En donde vemos que en varias ocasiones este mandamiento se repite en varias veces en la Torah como un mandamiento prohibitivo en donde el acto, por un lado, este acto tenía que ver con un acto de misericordia, de humanidad en relación a los animales. Pero también, por otro lado, tenía que ver con la prohibición de llevar a cabo rituales paganos en los campos de la siembra, porque esto se consideraba también como un ritual de fertilización, de fertilidad para la tierra. Continuamos en el verso 29. Dice, y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias al Señor, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá. No dejaréis de él para otro día. Yo el Señor. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo el Señor. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo el Señor que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo el Señor. Bueno, los mandamientos descritos en este capítulo nos hablan de la forma en que Dios espera que le adoremos hoy en día, como una sombra profética descritos en este pasaje. Hoy en día ofrecemos sacrificios vivos, pero no debemos ofrecer sacrificios defectuosos, sino sacrificios vivos de lo mejor de nosotros que reflejan nuestro carácter, pero también nuestra gratitud, sabiendo que la forma en que llevemos a cabo nuestra obediencia de la mejor manera es como manifestamos al mundo que somos conscientes de que servimos al Dios vivo que nos ha consagrado, que nos santifica. Y que cada vez que le damos honra con nuestra mejor alabanza, su respuesta es que Él es nuestro Dios, nos confirma que Él es nuestro Señor, como lo confirmamos, como la confirmación en un momento dado de que nuestra ofrenda de alabanza en hechos tangibles es aceptable ante su altar,
porque hemos sido preparados para la enseñanza del Mesías, para hacer una ofrenda perfecta, agradable a nuestro Padre. Amén.